Vamos a presentar a nuestro primer invitado, por favor, a Andy Carrión, el conocido abogado penalista que va a estar con nosotros, porque quiero conversar con él sobre esta circunstancia. Castillo ha pedido ya el indulto a Balcázar, el expresidente ha enviado ya una carta formal solicitando su indulto presidencial. Y bueno, ¿qué cosa está alegando? Pues está alegando persecución política, evidentemente, está cuestionando su condena por una supuesta conspiración para la rebelión y bueno, está diciendo que el actual mandatario, el señor José María Balcázar, ha prometido otorgarle la gracia presidencial y que él considera que eso va a terminar ocurriendo. Doctor Carrión, ¿cómo está? Muy buenos días, Fabricio. Yo también le deseo buenos días, aunque no sé si literalmente son. Bueno, al parecer no tantos, más aún con la alta inestabilidad que tenemos en nuestro país. Bueno, las quinuelas el día de ayer no apuntaban o anteayer que eventualmente sería Balcázar nuestro presidente interino, pero ya, tú has estado comentando las movidas en el Congreso de la República, tal es así que ya tenemos nuevo presidente interino y que responde, digamos, a votaciones de los propios congresistas, ¿no? Yo creo que es, digamos, desprenderse de cierta responsabilidad que el día de hoy hayan amanecido los congresistas señalando de que no habrían votado por Balcázar, ¿no? Así es que cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus votos. Por el bien de los peruanos esperemos de que haga un buen gobierno, de que garantice al menos unas elecciones pulcras, limpias, ¿no? Que es en realidad para lo que ha sido elegido, y veamos qué resultados tienen en adelante. A ver, me interesa la opinión de usted, doctor. Lo respeto profesionalmente, intelectualmente y como persona. Entonces me interesa saber, ¿fue un error el sacar a Gerí desde su perspectiva? Mira, si es que hay dos perspectivas, diría yo. La primera es la jurídica, ¿no? Se había discutido mucho acerca de si la figura a aplicar era la censura o la vacancia. Yo creo que la figura era la de la vacancia, con lo cual no estoy seguro si se habrían alcanzado los 87 votos requeridos para vacar a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ya hay una consumación de hechos, ya ha sido censurado, pero jurídicamente no me parece pulcra la salida que tomó el Congreso. Pero, digamos, hay otra interpretación entre política jurídica, si ha sido conveniente ya sacar a Gerí del gobierno. El problema es de que el propio Gerí fue quien generó la inestabilidad, Fabricio. Y lamentablemente, durante los últimos meses, años diría yo, ya la población está cansada de poder apreciar ese tipo de conductas de sus gobernantes. Recordarás tú que desde que Castillo despachaba en la casa de Zarratea, se originaron múltiples investigaciones que tenían como presente estos encuentros subrepticios, ¿verdad? Bueno, Gerí cerró el círculo con la capucha de alguna manera, y esa es la clandestinidad del encuentro. Entonces, yo creo que la población también ya estaba cansada de eso y pues lo que hizo el Congreso fue de alguna manera tomar esa desazón, porque la aceptación de Gerí se vino en picada durante pocos días, ¿no? Y eso implicaba de que ya no solamente el legislativo tenga alta deslegitimación, sino también ya el poder ejecutivo. Uno puede decir, bueno, es que debíamos de garantizar la estabilidad con Gerí. El problema es de que hasta qué punto puede ser estable un presidente que ya no goza de la legitimidad del país. Entonces, yo creo que más allá de que ya Gerí no está en el poder, esperemos que con Balcázar haya una renovación, al menos de apreciación por parte de la población, y que eso origine tranquilidad para que las elecciones puedan llevarse adelante. Y tampoco es que tenga que gobernar en automático, solo para las elecciones. Fabricio, los índices de criminalidad se encuentran incrementándose dramáticamente. Es un presidente que desde ahora tendría que tomar medidas, pero no necesariamente económicas. Hay que ver si es que en ese ámbito hay mensajes claros como el encuentro con el presidente del BCR y de alguna manera al menos nos garantizan la estabilidad económica. Ahora, parece que están envalentonadísimos. Basta leer lo que ha escrito Vladimir Cerrón y basta escuchar entre líneas lo que están diciendo ya. Va a estar Kelly Portaladino ahorita, que me imagino debe estar llegando con una sonrisa de oreja a oreja. Doctor, no creo que es verdad lo que usted está diciendo, pero creo que eso no es lo que quieren hacer. Ellos van a impulsar cualquier cosa que se parezca a una ayuda para que Vladimir Cerrón pase a segunda vuelta o que alguien de izquierda lo haga. Claro, ahora, yo creo que ese análisis primigeniamente puede ser valedero, pero recordemos también de que existe mayoría parlamentaria que no necesariamente son de tendencia de Perú Libre o del ala magisterial, quienes han aupado al gobierno o que se ha elegido. O del bloque democrático, como se dice. O del bloque democrático. Entonces, si es que hay alguna medida que en rigor aplique ya este nuevo gobierno para favorecer algún partido de izquierda u otros, yo estoy seguro de que van a tomar medidas los congresistas de la República, ¿no? Porque si de lo que se trata es solamente de garantizar las elecciones y que de alguna manera intenten favorecer a uno u otro candidato con proyectos de ley o normas, etcétera,
yo creo que un punto infranqueable es el propio Congreso. Ha cometido un error, es pasado, y al día de hoy tenemos al presidente Balcázar. Sin embargo, el Congreso de la República tiene mucho poder, Fabricio. Tanto poder que de un día a otro defenestraron a Gerí, siendo el de la tendencia de la mayoría de centro derecha o derecha, incluso algunos lo han calificado. Y yo creo que si en efecto este gobierno toma alguna medida para favorecer o fomentar o promover una determinada tendencia, sobre todo la izquierda, el Congreso tiene la posibilidad de poder también destituirlo, porque si ya han instaurado la censura, es decir, un voto de la mayoría simple en el Congreso para poder defenestrar a un presidente, nada impide que si Balcázar toma alguna de estas medidas, el Congreso recurra a lo mismo, es decir, a la censura, a la mayoría simple de votos, para poder también destituirlo del gobierno. Ahora, sin embargo, a ver, en mi opinión, quizás estoy equivocado, corríjame usted, van a querer avanzar con la salida de Pedro Castillo de la cárcel, con el indulto que ha pedido él. Sí, lo ha mencionado, pero es interesante. Les convendría un Castillo en las plazas de Huancayo, en la plaza de Jaén, en la de Cajamarca, alzando pueblo. Pero hay ciertas limitaciones, ¿no? Que es la figura del indulto. Explíquemelo, por favor. El indulto es una figura de gracia presidencial que se encuentra establecida en la Constitución y que es una prerrogativa del presidente de la República. Sin embargo, ha habido ya reformas normativas respecto a esta figura de beneficio presidencial, en la cual para otorgar el indulto se requiere una sentencia firme. En el caso de Pedro Castillo, Fabricio, tenemos una sentencia de 11 años y 5 meses, pero impuesta recién en primera instancia. Entonces no se cumpliría con la firmeza de la decisión, porque incluso el propio Pedro Castillo apeló a esta decisión y ahora lo que está pendiente es de que la segunda instancia de la Corte Suprema señale la fecha de inicio del juicio en segunda instancia. Entonces allí existe una limitante, diría yo, radical, para que el propio Balcázar no otorgue esta gracia presidencial. Pero también hay otra modalidad de gracia presidencial que es por el exceso de carcelería. Pero el exceso de carcelería se da cuando hay una decisión también firme. Y Pedro Castillo, querramos o no, recién se encuentra pocos meses en el penal. Entonces, tampoco esta otra modalidad o variables de la gracia presidencial podría otorgársele a Pedro Castillo. Ahora, del mundo de las posibilidades, podría también el presidente poder imponer esta decisión y otorgarle en efecto la gracia presidencial. Pero ya eso sería prevaricar, ¿no? Porque no estaría dentro de los cánones propios. Explíquele a la gente qué significa prevaricar. Bueno, prevaricar significa cuando un funcionario de alguna manera aplica una norma más allá del propio texto legal o de los presupuestos, ¿no? Es decir, que si se exige, por ejemplo, como presupuesto que la sentencia esté firme, es decir, que en primera y en segunda instancia haya sido condenado, pero no obstante se insiste con otorgarle esta medida, pues podría haber no solamente un abuso de autoridad por parte ¿de quién? Del presidente. O sea, el presidente podría ser acusado de prevaricador. Claro, el presidente y sobre todo también del delito de abuso de autoridad, porque lo que uno tiene que hacer con la autoridad que tiene de presidente de la República es constreñirse a lo que la Constitución establece, Fabricio. Uno no puede ir más allá de la Constitución. Y lamentablemente, se quiera o no, incluso ya deslizó el presidente Balcázar la idea de que era un proceso en trámite. Bueno, si él ha señalado que es un proceso en trámite, está reconociendo entonces de que todavía no se cumplen con los presupuestos. Pero sí podría haber otra medida interesante. ¿Qué pasa si es que, como todavía se va a dilucidar el caso de Pedro Castillo, ojo, por el delito de rebelión en segunda instancia, podría, y esta sería una jugada muy arriesgada, el propio presidente Castillo, expresidente Castillo, claudicar a su apelación? Es decir, desistirse de que este caso se vea en una segunda instancia. Y si lo hace, entonces ya la sentencia sería firme, con lo cual habilitaría al presidente Balcázar para que sí le otorgue ya la gracia presidencial, porque ya no se dilucidaría esto en segunda instancia. Pero claro, estaría quemando un arma importante Pedro Castillo, porque ya se desistiría eventualmente. Imagínate tú que se desista, no se ve esto en segunda instancia y no se le otorgue la gracia presidencial. Saldría sin soga, sin cabra. Sí. Ahora, entonces, ¿cómo prevé usted que va a ser el ejercicio de la presidencia del señor Balcázar? Entonces, ¿perfil bajo o qué? Yo creo que sí va a generar... ¿O le va a ganar la gana de hacer ideología, ahora, etcétera? No hay que desmerecer la capacidad que tuvo el Partido Perú Libre para poder llevar a un presidente de manera interina. Yo creo que, digamos, haciendo un análisis real de la realpolitik, quieras o no, han ganado. Sí, claro. Y han leído el juego parlamentario. Ya han leído muy bien el juego parlamentario de cómo generar un consenso o incluso, ¿verdad?, que sus enemigos se peleen entre ellos para que saquen partida de volver al gobierno.
Sin embargo, recordemos de que Balcázar no es en rigor militante de Perú Libre. Es un adepto, está inscrito en el partido. Y lo que yo entiendo ahora va a ser, porque ya se está deslizando también eso en la prensa, es generar un consenso ministerial. ¿Por qué? Porque mucho tiempo se dijo de que el día de hoy ya, Fabricio, tenemos más bien una cuasi dictadura parlamentaria, ¿verdad? Entonces es muy complicado que Balcázar forme un gabinete autónomo, independiente y sobre todo confrontacional del Congreso de la República. Porque el Congreso de la República es quien el día de hoy, Fabricio, tiene el poder. Y si el Congreso de la República no se ve representado, al menos en las mayorías parlamentarias, en el gabinete de Balcázar, pues a la primera pueden también censurarlo. Ok, ¿qué significa que tenga realmente el poder? ¿Cómo lo explicamos de manera concreta? ¿En qué tiene realmente el poder? Bueno, el Congreso de la República tiene el poder a raíz de que ya no existe un contrapeso real en la figura presidencial. Si bien es cierto, constitucionalmente hablando, nuestro sistema es un sistema presidencialista, en el fondo, el hecho de que ya los presidentes, es decir, Dina Boluarte, Pedro Castillo y el mismo Vladimir Cerrón no hayan estado ya directamente elegidos y asumido la presidencia, hace de que ya el Congreso de la República sea quien elija al representante del Poder Ejecutivo. Y ese poder que tienen ahora mismo, es decir, de censurar o no a un presidente interino, hace de que quien asuma, quien haga las veces de presidente interino, como Gerí, por ejemplo, y ahora Balcázar, tengan necesariamente que generar un consenso superlativo con el Congreso de la República. Correcto. Y es por eso que el día de hoy ellos tienen el poder, porque si no se satisfacen las aspiraciones, yo diría, de gestión respecto a una determinada cartera o a un determinado interés del Congreso de la República, es poco probable de que el presidente pueda durar siquiera algunas semanas. No hay autonomía, rigurosamente hablando, de poder respecto al poder ejecutivo. Más aún de que, digamos, durante los últimos tiempos el Congreso nos ha demostrado a punta de destituciones, vacar, por ejemplo, al expresidente Castillo, lo que hicieron, por ejemplo, con los demás presidentes anteriores, ¿no? Cuando Fuerza Popular, por ejemplo, tenía una mayoría parlamentaria. Entonces, yo creo que si el día de hoy sinceramos las cosas y hablamos de una realpolitik, más allá incluso de la Constitución, Fabricio, es el Congreso quien tiene el poder. Y es funcional al Congreso de la República el presidente que le toque gobernar. Doctor, ¿y cómo se soluciona ese problema? Porque es un problema. Bueno, el problema es de que durante los últimos tiempos los presidentes que se han elegido no iban de la mano con la elección de mayorías parlamentarias. Digamos, se elegía un presidente como Martín Vizcarra, por ejemplo, que fue el vicepresidente de PPK, sí, pero resulta que no tenía representación parlamentaria. Y al no tener representación parlamentaria pasó lo que pasó. El Congreso de la República lo destituyó. Sí. Entonces, yo creo que para que haya digamos, garantía de un poder permanente, un ejercicio al menos estable de la presidencia de la República, Fabricio, y que no dependan exclusivamente del Congreso, es que en las próximas elecciones pueda garantizarse que a quien se elija presidente de la República tenga también una representación, digamos, razonable dentro del Congreso. Pero eso pasa por cambiar algunos... Pero eso pasa por ya cambiar algunos cambios legislativos. Mira, ahora tenemos 36 partidos que han apostado. La sábana que nos van a ofrecer en las elecciones de abril. Sí. Y claro, esa dispersión de votos va a ser de que quien gane la presidencia no tenga necesariamente la mayoría de la representación en el Parlamento. O sea, el problema que ahora tenemos, que estamos discutiendo del por qué el Congreso de la República tiene el poder, se va a repetir también si es que no se hacen reformas, incluso diría yo, constitucionales, porque vamos a estar en lo mismo. Un presidente débil, que si bien es cierto va a ser elegido directamente, su plancha presidencial, pero que finalmente quienes van a mandar son los congresistas de la República, porque ahora vamos a tener dos cámaras, ¿verdad? La de diputados y de senadores. Entonces, hay una concentración excesiva de poder porque no hay una distribución real de equilibrio entre la figura presidencial y el Congreso de la República. A ver, eso significa, entonces, usted prevé qué tipo de presidencia de Balcázar. ¿Cómo va a ser al final, entonces, cree usted la presidencia? Mira, yo creo es que muchos... Son 5 meses, ¿no? Sí, No es poco. Es que yo creo que hay que desmitificar ciertas tendencias también. Por ejemplo, ¿no? En el caso de Castillo, cuando Castillo gobernó, todos lo calificaban del comunista, ¿verdad? Socialista, que ahora vamos a volvernos Cuba, Venezuela. Y resulta cuando uno analiza en los hechos, a ver, qué medida tomó en el Ejecutivo Pedro Castillo, de que siquiera se puede interpretar como una medida de izquierda, Fabricio, ni una sola. Es más, Castillo respondía a un ámbito conservador, ¿verdad? Un profesor rural, al que de alguna u otra manera el status quo, digamos, como se mantenía el gobierno, era algo que a él le llamaba la atención, pero que simplemente trataba de, como buen sindicalista, de
de hacer prevalecer los derechos de los profesores. Pero esa era su única política. De hecho, cuando tomó el gobierno, todo el mundo lo calificaba de izquierdista, pero en realidad trataba de promover simplemente beneficios al magisterio. Ok, pero es diferente Castillo que Cerrón, ¿eh? Por supuesto. Y esa es la principal diferencia. Es por eso que Castillo se tuvo que alejar del partido. Pero ahora Perú que el Libre. que va a gobernar es Cerrón. Bueno, habrá que ver qué medidas toman, porque yo creo más allá de las etiquetas, hay que ver qué medidas reales toman. Por ejemplo, si el día de mañana dicen, no, Petroperú se va a estatizar nuevamente, vamos a aumentar, cambiar para que, digamos, sea preponderante dentro de la economía peruana, esa sí sería, por ejemplo, una medida real y concreta. Ya, pero eso lo puede hacer. O sea, serían tan, no solamente irresponsables, sino con tan poco cálculo. No lo pueden porque ahora. Tienen 5 meses nada más. Es un gobierno de transición, sí, finalmente. Y esa es la limitante que tiene este gobierno transitorio, porque si despliegan, por ejemplo, esas medidas de izquierda, el Congreso de la República va a reaccionar. Finalmente, como lo mencionamos, el Congreso tiene ahora la sartén por el mango. Y no es que haya una mayoría izquierdista en el Parlamento, más bien son muchos grupos de centro y también de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que ahora lo que tenemos que evaluar en base a la pregunta que formulaste es qué medidas toma Balcázar, pero va a ser un gobierno debilitado ya, ¿no? Es un gobierno que no puede tomar realmente, si nosotros planteamos, ok, ahora está Perú Libre en el gobierno, ¿verdad? Y van a tomar todo el ideario de Vladimir Cerrón para aplicarlo en el gobierno, mira, a la primera, Fabricio, van a censurarlo. Y no hay más. O sea, yo creo que hay que hablar con hechos. ¿Qué medidas reales está tomando que sea izquierda? Y ahí va a reaccionar el Congreso de la República. ¿Cree usted que hay responsabilidad de bancadas como la de Renovación Popular para que esto esté ocurriendo? Mira, porque es lo que se está hablando, ¿ah? Sí, todos hemos criticado el asunto. Ha habido un juego de tirios ajedrez, y troyanos. Ha habido un juego de ajedrez que ni nosotros lo sabemos a ciencia cierta, porque el voto ha sido secreto. ¿No? De hecho, el partido... Muy conveniente para algunos. Muy conveniente para, yo diría, casi la mayoría de partidos. Claro. El Partido Fuerza Popular se adelantó a publicar el apoyo, ¿verdad?, que iban a dar a María del Carmen Alba, pero nada nos garantiza que en los votos realmente la apoyaron. Simplemente fue un discurso para afuera, para que simplemente generen algún tipo de favoritismo respecto a sus votantes, pero que en los hechos promovieron la elección de Balcázar. Pero ojo que ahora también les conviene a los de derecha que esté en el partido, en el Ejecutivo, un partido, digamos, contrapuesto a los intereses, porque van a decir, ¿por qué no se tiene que votar por la izquierda? Van a desgastar, digamos, esa opción que pueda haber para las próximas elecciones. Yo creo que en el fondo también les conviene a los partidos de derecha tener a Balcázar dentro del Ejecutivo, Fabricio, porque van a desgastarlo. Y si se desgasta, y si se desgasta Balcázar, se desgasta la opción que él representa. Eso es verdad. Ellos tampoco no la tienen toda fácil, porque si Balcázar comete errores, o dice improperios, o asusta con ciertas ideas que a los peruanos nos asustan, va a ser contraproducente a la hora de los votos. Y ya pasó con Gerí, ¿no? ¿A qué partido pertenece Gerí? Es un partido que ha salido magullado, golpeado y que va a tener naturalmente pocas opciones en las próximas elecciones. Es por eso que todos los partidos... Si no es ninguna. Quisieron alejarse ya de Gerí para no cargar esa mochila tan pesada, ¿verdad? Esos pasivos que generó Gerí. Lo mismo va a pasar con Balcázar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la inseguridad, si es que no disminuye los índices en el más breve plazo, es una mochila muy pesada que van a tener que enfrentarla en las elecciones, que no falta mucho, es ahora abril, la puerta de la esquina. Doctor, ¿con qué nos quedamos al final? ¿Cuál es la reflexión final que usted nos deja? Bueno, mi reflexión es de que también los propios ciudadanos asumamos nuestras responsabilidades, ¿no? Siempre criticamos mucho a los políticos, a los partidos, pero yo creo que los propios ciudadanos tenemos que reflexionar para votar. Eso es importante. La responsabilidad no solamente son de quienes nos representan, sino también de nosotros, quienes elegimos libremente a quién nos va a representar. Y ese es un punto importante, llamar a la reflexión a todos los ciudadanos para evitar precisamente lo que actualmente nos está pasando, porque querramos o no, este y los anteriores congresos de la República han sido elegidos por nosotros. Bien. Doctor, siempre es un placer escucharlo. Gracias a ti, Fabricio, por la invitación. Siempre es bueno verlo bien de salud, además. Gracias a ti. Gracias, doctor.